crecí en una familia abusiva y me escapé. Ahora mi hermana usa a su hija para hacerme sentir culpable y pagar el alquiler. Yo, de 19 años, crecí realmente pobre. Seriamente pobre. Mi papá perdió su trabajo durante despidos masivos en su empresa apenas unos meses después del nacimiento de mi hermana mayor, Estela, nombre falso, de 24 años, y mi madre era ama de casa, así que nunca tuvo dinero propio para empezar. Él consiguió otro trabajo, pero pagaba significativamente menos. Ahí es donde comenzaron las dificultades, aparentemente. Y luego, 5 años después, nací yo. Desde muy joven me quedó claro que no era querida en la familia porque fui un accidente, y la única razón por la que mi madre decidió tenerme fue porque creía que interrumpir el embarazo habría sido lo incorrecto. Así que nací en la pobreza y viví en una casa donde mis padres tenían una habitación, y mi hermana y yo teníamos que compartir el sofá-cama por la noche. Decir que mi familia era tóxica sería quedarse corto. No solo mis padres, sino también sus parientes, me trataban como ciudadana de segunda clase en mi propia casa, así que nunca realmente se sintió como mi propio hogar. Intenté mucho que me notaran y se sintieran orgullosos de mí, pero nunca fue suficiente. Estela era la estrella, y ella era la que tenía todas las esperanzas y sueños de la familia puestos en ella. Pero siendo franca, realmente no trabajaba ni la mitad de duro que yo, así que sus calificaciones tampoco eran tan buenas. A pesar de eso, ella era la estrella, y yo era una completa desconocida, simplemente porque mis padres se negaban a verme como algo más que una carga. Había otra persona que era tratada de la misma manera por mi familia, y era mi primo Sam. Pasó unos buenos años conmigo, casi 8, y sin embargo, fue tratado igual que yo, lo que me hizo darme cuenta de que el comportamiento de mi familia no cambiaría con el tiempo. Era hijo de mi tía materna, quien perdió a su esposo por un ataque al corazón cuando era joven y vivía de lo que él le dejó. Ella odiaba a Sam porque no podía mantener un trabajo por más de 3 meses, porque siempre estaba demasiado distraído y perdido. No puedo culpar al chico porque era un genio musical, y realmente me gustaba Sam porque a pesar de ser mucho mayor que yo, me trataba con respeto y hablaba conmigo como a un adulto. Cuando mi tía venía, nos hablábamos y tratábamos de olvidar el hecho de que nuestras familias nos odiaban. Era agradable pasar tiempo con él, y aunque Estela no nos entendía, ella también intentaba ser parte de nuestro pequeño círculo. Así que crecimos siendo nosotros 3, pero eventualmente, Estela comenzó a pasar más tiempo fuera con sus amigos del colegio, y nos veíamos menos. Mi maltrato continuó e incluso empeoró cuando Estela debía ir a la universidad, y mi madre se dio cuenta de que tendría que ir a su segunda opción porque su primera era demasiado cara. De alguna manera esto fue culpa mía, y recibí un buen regaño por eso, pero cuando intenté defenderme, mi madre me dio una bofetada en toda la cara, y nadie dijo nada al respecto. Ya me habían golpeado antes, pero solo eran toques ligeros en los nudillos o una palmada en la parte de atrás de la cabeza si no estaba prestando atención, nunca una bofetada completa. Así que eso fue impactante para mí, pero aprendí a mantener la boca cerrada después de eso. Tenía 13 años en ese momento, pero todavía no he olvidado cómo esa bofetada me dolió físicamente durante horas, y emocionalmente durante días. Estela se graduó con calificaciones decentes 3 años después y estaba a punto de comenzar su primer trabajo, pero no pudo porque descubrió que estaba embarazada de 6 semanas en ese momento. Desafortunadamente, para Estela y su bebé, el chico que se suponía que era el padre ya se había graduado y había regresado a su país, ya que era un estudiante de intercambio extranjero. Así que el padre del bebé no estaría en la imagen, ya que ni siquiera podía encontrarlo porque él la bloqueó tan pronto como ella le dijo la noticia. Ahora ella tendría que criar a su hijo completamente sola. En ese momento, yo tenía 16 años y ya estaba trabajando medio tiempo para contribuir a la familia, pero cuando Estela regresó a casa embarazada, la presión comenzó a aumentar sobre mí, y mis padres comenzaron a tratarme aún peor. Para entonces, Sam ya se había mudado. Se había graduado de la universidad y trabajaba en un restaurante para llegar a fin de mes. Mantuve contacto con él y le contaba todos mis problemas, y él hacía todo lo posible por consolarme. Pero eso era todo lo que podía hacer porque también tenía su propia vida. Finalmente, el bebé llegó, y una semana después, mi madre realmente arrebató a mi sobrina de mis brazos y me dijo que no merecía estar cerca de ella, porque yo era la razón por la que Estela y su hija tenían que estar encerradas en la pequeña sala de estar, porque no tenía vergüenza y seguía viviendo con ellos a pesar de que se me había dicho una y otra vez que no me querían en absoluto. Ese fue el día en que finalmente discutí con mi madre y le dije que tenía todo el derecho a vivir en esa casa, porque ellos fueron quienes eligieron tenerme, y ella me dijo que de manera similar tenía todo el derecho de decirme lo que quisiera porque me trajo a este mundo y me crió, aunque fuera una mocosa ingrata. Dijo muchas otras cosas que no quiero repetir, pero ese mismo día supe que simplemente tenía que salir de esa maldita casa de alguna manera. Así que empaqué mis pocas pertenencias y salí hacia el lugar de Sam. Vivía en un apartamento muy pequeño con un compañero de cuarto y se sorprendió al verme allí,
pero cuando le dije que simplemente no podía volver más y que no podía soportar más maltratos, no me rechazó, aunque sabía que sería difícil para mí. Me quedaba solo 1 año y medio de escuela de todos modos, y como fui a una escuela pública, no costaba nada, y podía permitirme salir de casa de mis padres. Fue difícil, no voy a mentir. Tuvimos que vivir con un presupuesto ajustado porque solo hay poco dinero para un camarero, y también estaba realmente preocupada por lo que haría para la universidad, ya que tenía aversión a los préstamos estudiantiles. Pero luego, una semana antes de graduarme de la escuela secundaria, ocurrió un milagro, y aunque pienso en ello ahora, siento que el universo siempre estuvo velando por mí. Los abuelos de Sam, los padres de su padre, habían cortado el contacto con su madre después de la muerte de su padre debido a su comportamiento desagradable, lo cual no sorprende porque ella es la hermana de mi madre, después de todo. Y para vengarse, ella les negó cualquier derecho de mantenerse en contacto o visitar a Sam, así que perdió el contacto con ellos después de la muerte de su padre, que ocurrió cuando era muy joven. Solo había podido reconectarse con su abuela, quien de alguna manera logró localizarlo con la ayuda de su abogado, cuando estaba en su lecho de muerte. Su abuelo había fallecido unos años después de su padre, y el único miembro sobreviviente era su abuela, quien finalmente también falleció. Le dejaron su casa, todo el dinero que habían apartado para él durante toda su vida y algunas otras joyas costosas. Sam heredó todo eso y terminó con una cantidad de dinero increíble que ninguno de nosotros había esperado. Por supuesto, él estaba realmente triste de no haber podido reconectarse adecuadamente con su abuela hasta que estaba en su lecho de muerte, pero finalmente había una solución para todos nuestros problemas financieros. Ahora, seguimos viviendo frugalmente e intentamos ahorrar todo lo que podemos, pero Sam retomó la guitarra y yo empecé a buscar universidades a las que ir, que también ofrecieran becas solo por si acaso. Mis calificaciones eran excelentes, así que pude entrar a una buena universidad, y actualmente estoy en segundo año. Obtuve una beca y también tengo un trabajo de medio tiempo como tutora. Sam tomó clases de música durante 1 año más o menos, y después de tocar en algunos conciertos aquí y allá junto con su trabajo de camarero, logró conseguir un trabajo como instructor de música en una elegante escuela privada con un salario mucho mejor. Así que en este momento, no somos exactamente ricos, pero estamos mucho mejor que antes, y estoy realmente agradecida por toda la ayuda que Sam me ha ofrecido a lo largo de los años. Realmente se merece esto y más. No he mantenido contacto con mis padres, pero Estela y yo nunca nos eliminamos ni bloqueamos en ningún lado. Tampoco nos hablamos, aunque ella no protestó ni siquiera intentó que me quedara el día que me fui de casa, así que no pensé que tuviera nada más que decirle de todos modos. Estaba decepcionada pero no sorprendida, porque aunque la quería, y ella decía que también me quería a mí, nunca realmente me defendió. Mi sobrina tiene un poco más de 4 años, y la he visto crecer en las redes sociales, pero no he vuelto a verla en persona. Fue triste, pero había aceptado el hecho de que esto es lo máximo que obtendría de mi familia, y había renunciado a cualquier esperanza de reconciliación. Sin embargo, hace unas 3 semanas, Estela se puso en contacto conmigo, justo después de que publiqué que Sam me había comprado un nuevo teléfono. No fue muy caro, pero era mi cumpleaños, y mi viejo teléfono estaba muy deteriorado, así que me compró uno nuevo, y estaba emocionada, así que decidí publicarlo. No esperaba obtener ninguna reacción en absoluto, pero Estela se puso en contacto conmigo para felicitarme. Le agradecí, y pensé que eso sería todo, pero comenzó una conversación conmigo y fue muy amable, así que terminé hablando con ella durante un rato. No quería admitirlo, pero la había extrañado a ella y a mi sobrina, así que fue agradable hablar con alguien con quien había crecido y estaba acostumbrada. Sam era un gran hermano mayor, pero nuestra diferencia de edad era significativa, y también estaba muy ocupado. Lo quería, pero también extrañaba a mi hermana y quería verla una vez más. Así que cuando Estela me preguntó si estaría dispuesta a ponerme al día tomando un café el próximo fin de semana, acepté sin pensarlo 2 veces, y nos encontramos para tomar café un par de días después. Ella trajo a su hija, y me emocioné mucho al verla, al igual que mi sobrina. Empezamos a hablar y pasamos un buen rato, pero cuando fue hora de irnos a casa, Estela se echó a llorar. Eso me preocupó un poco, y cuando le pregunté al respecto, me dijo que nuestra madre estaba muy enferma y había estado preguntando por mí con bastante frecuencia. Incluso papá me extrañaba y preguntaba por mí varias veces a la semana. Me dijo que todos en casa me querían de vuelta, pero no estaba convencida. No había olvidado la forma en que me trataban cuando vivía con ellos, y me negaba a dejarme convencer para volver. Desafortunadamente, en ese momento, Estela jugó su carta más fuerte. Mi sobrina me dijo que estaría contenta si volviera y cenara con la familia solo por un día. Con lágrimas en los ojos, me pidió que volviera y al menos les diera una última oportunidad, si no por su bien, entonces por el bien de mi sobrina, ya que no quería que su hija creciera sin conocer a su maravillosa tía. También mencionó que su hija tenía dificultades para leer y temía que fuera disléxica, así que necesitaba mi ayuda para darle clases particulares, ya que siempre había sido una estudiante brillante, y sabía que había dado clases a niños,
incluso en la universidad. Insistió en que su hija necesitaba ayuda y que significaría el mundo para ellos si aceptaba regresar a casa con ellos. Después de un rato, ya no pude simplemente decir que no, porque Estela estaba tratando muy duro de hacerme darles una oportunidad. Así que acepté volver a casa con ella para cenar. Me dijo que se habían mudado de su antigua casa a una más nueva, pero no mencionó cómo había logrado comprar un apartamento tan pronto. Tampoco me contó nada sobre su trabajo, lo cual era extraño, pero estaba demasiado ansiosa por volver a casa por primera vez como para pensar en eso. Estela no informó a nadie en casa, pero cuando llegué, mis padres actuaron como si me estuvieran esperando, lo que debería haberme alertado. Mi madre incluso sacó la vajilla buena para mí y estaba siendo muy amable conmigo, lo que se sintió muy extraño. Después de algunas conversaciones sin importancia, finalmente me preguntó sobre mi teléfono y qué había estado haciendo todos estos años. Así que le dije que Sam me había comprado el nuevo teléfono y que actualmente estaba en el segundo año de mi carrera de negocios de 3 años, después de lo cual empezaría a buscar trabajo. Les dije que ahora vivía con Sam, pero no me extendí, y tampoco parecían preocuparse, porque lo siguiente que mi madre mencionó fue que habían tenido que vender la antigua casa en la que solíamos vivir, porque los tiempos se estaban poniendo difíciles, y que actualmente estábamos viviendo en este apartamento de alquiler. Incluso mi tía, la madre de Sam, había vendido su casa, y todos estaban viviendo juntos en el pequeño apartamento. No dije mucho al respecto, pero ella empezó a decirme que ahora que mi papá estaba cerca de jubilarse y estaban gastando sus ahorros rápidamente, podía percibir que se dirigía a algo y estaba a punto de irme, cuando finalmente dejó de dar vueltas sobre el asunto y me dijo que ahora, dado que Sam y yo estábamos ganando un salario decente, deberíamos considerar contribuir al hogar para retribuirles por lo que habían hecho por nosotros. No sabía qué decir, y lentamente me di cuenta de que esto era solo una forma de hacer que volviera a casa por dinero. Ninguna de las cosas que Estela había dicho sobre mi familia extrañándome y queriéndome de vuelta eran ciertas en absoluto, y me habían engañado. Así que les dije que no podría ayudar y me levanté para irme, pero mi madre me dijo que necesitaba quedarme para cenar. Insistí en que no tenía hambre y solo quería volver a casa, pero mi madre perdió la compostura y me dijo que necesitaba quedarme y pagarles para que pudieran pagar el alquiler a tiempo este mes. Fue realmente grosera, y cualquier rastro de la mujer extradulce que me saludó en la puerta cuando llegué había desaparecido. Estaba realmente decepcionada y decidí enfrentar a mi hermana y preguntarle si esto era lo que quería decir, cuando dijo que nuestros padres realmente me extrañaban. Pero Estela se negó a siquiera mirarme a los ojos. En cambio, mi madre respondió a eso y me dijo que realmente les importaba poco lo que me sucediera, pero que tenía que pagarles por lo que habían hecho por mí durante mi infancia. Afirmó que ella había sido la que le había dicho a Estela que me fuera a ver y me hiciera volver a casa para que pudiéramos hablar. Me acusó de ser egoísta, y me dijo que si Sam y yo podíamos permitirnos vivir por nuestra cuenta y comprar dispositivos sofisticados, mi teléfono ni siquiera es caro, es un teléfono de gama media con características muy básicas, entonces teníamos suficiente dinero para ayudar también a nuestras familias. Me dijo que les debíamos esto, y mi tía y mi papá me dijeron que teníamos que arreglarlo para fin de semana. Me quedé atónita por la audacia de sus demandas y simplemente les grité. Le dije a mi madre que en realidad deseaba que ella y toda su familia fueran echadas a la calle, salvo mi sobrina, por supuesto, porque lo único que hizo mal fue nacer de alguien como Estela. Mi madre se enojó y empezó a maldecirme e incluso intentó golpearme de nuevo, pero agarré su brazo en el aire y la empujé hacia atrás con toda la fuerza que pude. Ella cayó de nuevo en el sofá, y aprovechando el shock de todos, decidí salir corriendo. Después de lo sucedido, corrí hasta la siguiente parada de autobús y tomé el primer autobús que pude abordar. Afortunadamente, nadie me siguió, y pude llegar a casa sana y salva. Sam no ha tenido contacto con su madre desde que dejó el hogar, y no le he contado nada de esto porque temo que se decepcione de mi debilidad y estupidez. Y lo que es peor, Estela me envió un mensaje sobre lo terrible que había sido con nuestra familia y me acusó de atacarlos físicamente. Fue literalmente defensa propia, pero debería haber sabido que encontrarían una forma de usarlo en mi contra de alguna manera. Probablemente, mi madre incluso intentó golpearme para provocarme y así obtener alguna reacción de mí. Ahora, realmente no me importa ninguno de ellos, pero Estela me dijo que realmente necesitan el dinero lo antes posible, de lo contrario, los desalojarán, y ella no quiere esa vida para su hija. Ella trabaja como niñera, pero apenas cubre los gastos, y todos los demás ya han reunido su dinero para poder pagar las facturas y cubrir sus gastos durante los últimos años, pero simplemente no pudieron hacerlo solos. No quiero ayudarlos en absoluto, pero tampoco quiero que mi sobrina sufra. Ha pasado una semana y aún no he hecho nada al respecto. No se lo he contado a Sam, y no he podido decidir si ayudar a mi familia o no. Siendo honesta, no tengo ganas de darles dinero porque no han hecho nada por mí, como ellos afirman, aparte de hacer mi vida una pesadilla de la que tuve que escapar hace unos años. Todos eran tóxicos como el infierno y no tenían ningún respeto por nadie en absoluto.
Pero ahora que Sam y yo finalmente estamos bien, están aquí para reclamar su parte, aunque no les debemos nada. No parece justo, y no creo que tengan derecho a nada en absoluto, así que no quiero ayudar a mi familia tóxica, incluida mi sobrina de 3 años, con dinero después de que me maltrataran durante años mientras crecía, pero ahora están al borde de la falta de vivienda. Actualización 1. Hola, así que decidí no ayudarles, y también le conté a Sam todo lo que había pasado la semana pasada, como todos aquí me habían sugerido. Afortunadamente, él fue amable al respecto y no me hizo sentir estúpida por caer en el pequeño acto de Estela en absoluto. Me dijo que era natural que las personas extrañaran a sus familias, sin importar lo tóxicas que fueran, simplemente porque eso era a lo que habíamos estado acostumbrados durante mucho tiempo y nos habían enseñado a creer que les debíamos amor y afecto, sin importar cómo nos trataran solo porque estábamos conectados por la sangre. Pero desaprender estas cosas es un proceso, y llegaré allí de alguna manera. Me consoló y me aseguró que no era una persona terrible por no querer ayudar a mi familia. Están usando a mi sobrina para jugar la carta de la víctima, pero no necesito ayudarles. Si me siento mal por ella, si son desalojados y terminan sin hogar, entonces simplemente puedo llamar a los servicios de protección infantil y hacer que se encarguen a mi sobrina si eso es lo que quiero para ella. Pero la conclusión es que no necesito sentirme culpable por rechazarlos cuando pidieron ayuda, y eso ayudó porque me había sentido inmensamente culpable por todo. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación también. Fue muy amable de su parte intentar consolarme, y realmente ayudó saber que no soy la única que ha tenido una infancia como esta. Es triste, pero también reconfortante saber que nunca estoy sola. Actualización 2. Sam y yo hemos estado tratando de olvidar todo ese episodio que sucedió con nuestras familias hace 2 semanas, pero desafortunadamente, Estela simplemente no deja de insistir y sigue enviándome mensajes sin descanso. He intentado bloquearla, pero simplemente comenzó a enviarme mensajes desde otro número. Incluso intenté cambiar mi número, pero luego ella empezó a crear perfiles falsos y a enviar mensajes desde esos perfiles sin parar. Podría haber desactivado mi cuenta por completo, pero eso simplemente no tenía sentido, y Sam estuvo de acuerdo. No habíamos hecho nada malo, así que, ¿por qué teníamos que escondernos como si fuéramos los villanos aquí? Así que decidí finalmente responderle de una vez por todas. Desbloqueé su número, la llamé y le informé que si me volvía a enviar un mensaje, la denunciaría por acoso y acecho, y que sería aún peor para ella que cualquier situación en la que se encontrara actualmente. Ella comenzó a discutir conmigo y me acusó de ser egoísta hasta la médula, así que decidí recordarle lo que me había hecho en el pasado. Nunca había defendido mi causa porque quería seguir siendo la niña dorada para nuestros padres. Me manipuló y usó a su hija para que yo volviera a casa, solo para que su madre pudiera atacarme una vez más, como si mi infancia no hubiera sido lo suficientemente traumática. Y como si eso no fuera suficientemente malo, continuó enviándome mensajes y exigiendo que cubriera el alquiler de ella y su familia cuando nunca habían hecho nada para ayudar a Sam y a mí cuando lo necesitábamos. Le dije que se pudriera en el infierno y luego desconecté la llamada, finalmente sintiéndome mucho más aliviada. No me ha vuelto a llamar desde entonces, y espero que siga así porque no creo que pueda soportarlo más. Actualización 3. Hola a todos, esta actualización será muy breve porque solo tengo algunas buenas noticias que quería compartir. Sam está organizando un musical para la escuela, y va a ser enorme, lo que significa que habrá un gran aumento para él. Ahora, incluso podrían convertirlo en algo anual. Él me ha dicho que ya hay mucho entusiasmo entre sus estudiantes, así que está optimista sobre la recepción, y estoy emocionada por él. Con los dedos cruzados, esta oportunidad será el comienzo de algo genial para ambos. En cuanto a mi familia, no sé qué fue de ellos porque no se molestaron en ponerse en contacto conmigo. Pero afortunadamente, me enteré a través de un amigo que conoce a una de las amigas de Estela que ella la ha dejado con ella para cuidarla durante un par de semanas. Así que supongo que los echaron, pero ella tuvo el buen sentido de poner a mi sobrina en un ambiente seguro antes de que eso sucediera. Le he pedido a ese amigo que me mantenga informada sobre ella, y espero que la pobre niña no tenga que sufrir como yo lo hice. Tal vez intente hacer algo por ella una vez que me gradúe, pero no lo sé. Por ahora, solo espero que todo salga bien.